Hola amigos, hoy con un nuevo video de metalurgia y bueno, retomando después de un largo periodo de inactividad, por supuesto por motivos laborales, y qué mejor que retornar con un ejercicio, ¿cierto? Bastante complejo que me acaban de enviar, ¿cierto? Los amigos del Perú. Algo ocurre allá que la metalurgia, ¿cierto?, ha ido evolucionando durante este último tiempo. Y bueno, qué mejor que compartir este humildón regalo que dice lo siguiente. En la planta refinadora de cobre DOX posee una capacidad anual de 480 millones de libras, claro, perfecto, de cobre. La densidad de corriente utilizada es de 17,3 amperes por pie cuadrado. Además mencionan que cada celda trabaja con 31 cátodos y 30 ánodos. Los cátodos miden 30 un cuarto por 38 media pulgada, ¿cierto? Bueno, eso significa en rigor 30,25 por 38,5 pulgadas. Claro, esas son las medidas de estos cátodos y dicen que están sumergidos enteramente en este electrolito. Además nos dan la distancia entre el ánodo al cátodo, que es de 1,35 pulgadas. También nos dicen que el voltaje por celda es de 0,24 volts. Por supuesto, un voltaje bastante bajo, dado que es una planta refinadora de cobre. En general los voltajes de celda son muy bajos, ¿cierto? Si uno lo compara con los voltajes de celda típicos en una electroobtención. Nos dicen que las celdas están conectadas, ¿cierto?, en 4 circuitos separados. Y por supuesto cada circuito trabajando con su rectificador respectivo. Y nos piden determinar el número de celdas por circuito si se considera un 93% de eficiencia en corriente. También nos piden la resistividad del electrolito, considerando que un 50% de lo que tiene que ver con la caída de potencial se utiliza, ¿cierto?, para vencer la resistencia del mismo electrolito. Y finalmente el voltaje y amperaje de cada rectificador. Bueno, la verdad este ejercicio está muy interesante. Cuando lo revisé, ¿cierto?, este ejercicio, este regalo, me pareció muy apropiado resolverlo, ¿cierto?, y compartirlo con todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar con la letra A, que nos piden, ¿cierto?, el número de celdas por circuito, ¿cierto?, y considerando un 93% de eficiencia en corriente. Como todo ejercicio de electrometalurgia, ya sea de electroobtención o de electrorefinación, siempre es conveniente, perdón, siempre es conveniente abordarlo a partir de lo que sucede en una celda. Y bueno, después de eso uno lo extrapola a la planta completa. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular el área que se debe depositar en una celda. Por lo tanto, tenemos que considerar, ¿cierto?, las dimensiones de estos cátodos, que sería 30,25 pulgadas por 38,5 pulgadas. Si yo hago esa multiplicación, ¿cierto?, estaría calculando el área de una cara. Pero tengo que considerar, ¿cierto?, las dos caras, porque obviamente a nosotros nos interesa depositar en ambas caras. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por 2. Y luego tenemos que multiplicar por la cantidad de cátodos. Y acá hay que tener cuidado, porque en esta planta en particular, la configuración es al revés. Dice que poseen 31 cátodos, perdón, en comparación con 30 ánodos. Por lo tanto, hay un cátodo de más. Es decir, dentro de la celda, el primer electrodo sería un cátodo, ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, ánodo, ¿cierto? Y cuando ya lleguen al ánodo número 30, estarían cerrando con el cátodo número 31. Es decir, los 30 ánodos estarían encerrados, ¿cierto?, dentro de estos 31 cátodos. Por lo tanto, el número de placas donde finalmente vamos a depositar es evidente, ¿cierto?, que van a ser por 30 placas. ¿Por qué 30 no 31? Porque
en las placas finales, ¿cierto? En los cátodos que están en los extremos, ¿cierto? Cátodo número 1 y cátodo número 31. En esos dos cátodos solamente vamos a depositar en una sola carita. Y si yo deposito en una sola cara en el cátodo número 1 y yo deposito en una sola cara en el cátodo número 31, es equivalente, ¿cierto?, a decir que finalmente tenemos que considerar para nuestro cálculo 30 placas. Si no lo ven, yo les recomiendo dibujar, ¿cierto?, en un esquema muy humilde, los 31 cátodos y los 30 ánodos, y ahí se van a dar cuenta que finalmente, ¿cierto?, el cálculo que tiene que ver con la superficie total a depositar, es evidente que tenemos que considerar solamente 30 cátodos. Y bueno, con esto estaremos resolviendo, ¿cierto?, el área a depositar. Por supuesto, pulgadas por pulgada nos tiene que dar en pulgada al cuadrado, ¿cierto? Y eso nos da un valor de 69.877,5 pulgadas al cuadrado. Eso sería, ¿cierto?, el área disponible en la cual yo voy a depositar en una celda. Por lo tanto, ¿cierto?, como la densidad de corriente, ¿cierto?, está en amperes por pie cuadrado, ¿cierto?, tenemos que hacer una conversión de unidades, ¿cierto?, esta es pulgada al cuadrado, expresarla, ¿cierto?, en pie al cuadrado. Por lo tanto, ¿cierto?, si yo hago este cambio, esta área en pulgada al cuadrado, ¿cierto?, y por el factor de conversión, ¿cierto?, de que un pie al cuadrado es igual a 144 pulgadas al cuadrado, ¿cierto?, simplificamos las pulgadas al cuadrado y ahora nuestro resultado va a quedar expresado, ¿cierto?, en pie al cuadrado. Y eso a la calculadora, ¿cierto?, nos da un valor de 485,260 pies al cuadrado. Por lo tanto, esa sería el área disponible, ¿cierto?, expresada esta vez en pies al cuadrado. Y ahora fácilmente, ¿cierto?, podemos calcular la corriente que va a estar circulando por la celda. Como tengo el área disponible de la celda, ¿cierto?, en la cual voy a depositar, y además como tengo también la densidad de corriente, fácilmente por la fórmula de que intensidad, ¿cierto?, va a ser igual a la densidad de corriente multiplicado, ¿cierto?, por el área a depositar en una celda. Y si yo reemplazo, ¿cierto?, los valores que tengo, es decir, la densidad de corriente, porque este es un dato que nos dieron, 17,3 amperes por pie cuadrado, y eso lo multiplico por el área a depositar en la celda que acabamos de encontrar, por 485,260, y eso por supuesto se simplifica a los pies al cuadrado, y finalmente la calculadora nos da un valor de 8.394,998 amperes. Por lo tanto, esa sería la intensidad o la corriente, ¿cierto?, que va a estar circulando por esta celda. Entonces, muy fácil esta parte. He logrado encontrar, ¿cierto?, la intensidad. Por lo tanto, ahora que tengo la intensidad, puedo fácilmente calcular la masa teórica que me va a producir una celda. Y la masa teórica, ¿cierto?, que produce una celda, fácilmente, ¿cierto?, sale con la relación que nos dejó como legado el señor Michael Faraday, ¿cierto?, en la cual dice que es igual a la intensidad multiplicada por el tiempo, ¿cierto?, por el peso atómico, dividido por el número de electrones, ¿cierto?, y por la constante de Faraday. Entonces ahora tengo que definir qué tiempo vamos a utilizar. Y en este ejercicio, como nos hablan de una capacidad anual, es evidente que el tiempo, ¿cierto?, lo vamos a considerar con respecto a lo que sucede en un año. Por lo tanto, estaríamos calculando lo que va a producir una celda, teóricamente por supuesto, en el lapso de un año. Entonces el tiempo, si yo lo considero un año, ¿cierto?, y por el factor de conversión de que un año es equivalente a 365 días, ¿cierto?, simplificamos los años y hasta ahí tendríamos días. También sé que un día es equivalente, ¿cierto?, a 24 horas. Ahí puedo simplificar los días. Hasta ese momento tengo ya transformado en horas. Y finalmente yo sé que una hora es igual a 3600 segundos. Simplificamos las horas y ahí está mi resultado, ¿cierto?, expresado en segundos. Por supuesto, esto llevado a la calculadora nos da un valor de 31.536.000 segundos.
que ese es el valor, ¿cierto?, que vamos a utilizar como tiempo en la poderosa ecuación, ¿cierto?, de Faraday. Tengo todo, por lo tanto, si yo reemplazo en la ecuación de Faraday, la intensidad ya la acabamos de sacar, ¿cierto?, multiplicado por el tiempo, que recién lo acabamos de sacar, ¿cierto?, que tiene que estar en segundo. El peso atómico, como es cobre, ¿cierto?, entonces tiene que ser 63,54. Y todo eso dividido por el número de electrones. Y como lo que yo deseo depositar es cobre, entonces el cobre en su forma iónica, es decir, cobre más 2, o ion cúprico, ¿cierto?, tiene que estar pasando a cobre 0. Entonces en ese proceso de reducción, ¿cierto?, están en juego 2 electrones, por lo tanto 2. Y finalmente por la constante de Faraday, que para efectos más básicos, más simples, ¿cierto?, la constante siempre se aproxima a 96.500. ¿Ya? Eso es ampliamente aceptado en todos los libros de ingeniería. Y bueno, resolviendo este humilde cálculo, ¿cierto?, nos tiene que dar en gramos. Y bueno, nos da un número bastante grande, el cual yo acá lo dejé expresado como notación científica, ¿cierto?, que es igual a 8,716 por 10 elevado a 7 gramos. Entonces, eso es lo que estaría produciendo una celda, pero en forma teórica, ¿cierto? Recordad que en forma teórica se refiere a un 100% de eficiencia de la corriente, pero ustedes saben que en la realidad eso no ocurre. Siempre hay pérdida de corriente, ¿cierto?, asociada al proceso. Pero sin embargo, si yo tengo la masa teórica y tengo la eficiencia en corriente, puedo saber la masa real que se va a depositar. Entonces, recordad que la fórmula de eficiencia en corriente es igual a la masa real dividido, ¿cierto?, por la masa teórica y multiplicado por 100. Entonces, si yo reordeno esa relación, puedo establecer que la masa real que me va a producir una celda tiene que ser igual, ¿cierto?, a la eficiencia en corriente multiplicado por la masa teórica en la celda, ¿cierto?, lo que produce la celda, y por supuesto dividido por 100. Y tengo todo, porque me dijeron que tenía que trabajar, ¿cierto?, con un 93% de eficiencia en corriente. Por lo tanto, si yo reemplazo, me quedaría 93 multiplicado, ¿cierto?, por la masa teórica que produce la celda, que recién lo acabamos de calcular, y todo eso dividido en 100. Y eso, llevándolo a la calculadora, nos da un valor, por supuesto, de 8,106 por 10 elevado a 7 gramos. O sea, eso es lo que me va a producir realmente una celda durante un año. Genial. Ahora, tenemos que hacer un cambio, ¿cierto?, de unidades, porque la producción o la capacidad anual de esta planta está en libras. Por lo tanto, esta masa real que produce una celda, lo vamos a pasar a libras, ¿cierto? Y eso es muy sencillo, ¿cierto? Por lo tanto, la masa real de una celda, ahí está la masa en gramos, ¿cierto? Y ahora tengo que usar el factor de conversión de que una libra es igual, ¿cierto?, a 453,6 gramos. Y eso nos permite simplificar, ¿cierto?, los gramos, y el resultado quedaría expresado en libras, y eso, llevándolo a la calculadora, nos da un valor de 1,787 por 10 elevado a 5 libras. Eso es lo que me va a estar produciendo realmente una celda. Y con eso ya estoy en condiciones de por fin calcular el número total de celdas que va a tener, por supuesto, la planta. Porque si yo sé que una celda me produce 1,787 por 10 elevado a 5 libras, eso es lo que me produce una celda. Y por ende yo quiero saber cuántas celdas van a poder producir 480 millones, ¿cierto?, de libras. Basta con que yo multiplique, ¿cierto? Se simplifican las libras, ¿cierto? Y me va a quedar expresado en números de celdas. Por lo tanto, esto, llevándolo, ¿cierto?, a la calculadora, nos da un valor de 2.686 celdas. O sea, esa sería la cantidad de celdas necesarias que nos permitirían, ¿cierto?, producir la cantidad solicitada, ¿cierto? Por lo tanto, esto tenemos que redondearlo, ¿cierto?, un número entero, porque yo no puedo hablar de 2.686,066 celdas, ¿cierto? Entonces,
un número bastante razonable, ¿cierto? Sería redondearlo, ¿cierto?, a este número entero. Que esa sería, ¿cierto?, la cantidad de celdas totales que necesitamos para alcanzar esa, perdón, esa ansiada producción. Bueno, ahora que hemos determinado el número total de celdas que van a existir en nuestra planta, podemos, ¿cierto?, calcular las celdas que van a conformar cada circuito. Y nos dicen que las celdas, ¿cierto?, están conectadas en 4 circuitos separados y por supuesto cada uno con su propio rectificador. Por lo tanto, para saber las celdas que va a tener un circuito, bastaría con hacer una humilde división de las celdas totales, ¿cierto?, dividido en 4. Y eso, ¿cierto?, nos da un valor de... Pues disculpen que estoy un poco resfriado, ¿cierto? Al hacer esa división, ¿cierto?, nos da un valor de 671,5 celdas por circuito. Pero evidentemente yo no podría hablar de esa forma, ¿cierto? Tengo que aproximar este valor. Y lo más recomendable, ¿cierto?, sería aproximarlo, ¿cierto?, a 672 celdas por circuito. Y acá sucede algo muy interesante, porque si uno analiza este valor, si yo multiplico 672 por 4, ¿cierto?, me estaría dando 2688 celdas y no 2686. Entonces acá tendríamos que decidir si o dejamos este número de celdas o recalculamos, ¿cierto?, la densidad de corriente, ¿cierto?, y por supuesto la misma intensidad de corriente. De hecho, en el video anterior hicimos este recálculo, ¿cierto?, para que todo cuadre, ¿cierto?, a la perfección. Sin embargo, uno también podría dejarlo en este número, ¿cierto?, porque en total vamos a tener 2688 celdas, ¿cierto? Y perfectamente uno podría en su diseño decir, bueno, ¿sabes qué? Trabajamos con 2686, pero las otras 2 celdas las podríamos dejar en stand-by, ¿cierto?, ante cualquier eventualidad, que también sería bastante razonable. Así que yo voy a dejar este número, ¿ya? Bueno, ahora la persona que quiera recalcular, ¿cierto?, la corriente y la densidad de corriente, por supuesto lo puede hacer, pues. Ahí puede revisar el video anterior que hice con respecto a este tema, donde yo explico cómo se recalcula, ¿cierto?, la densidad de corriente y por supuesto la intensidad de corriente. Pero uno podría dejar este valor y trabajar, ¿cierto?, solamente con las 2686 celdas, ¿cierto?, y dejar 2 celdas, ¿cierto?, en stand-by en caso de cualquier emergencia, que también es totalmente válido. Bueno, ya resuelto, ¿cierto?, el número de celdas por circuito, vamos por el inciso B, que nos pide calcular la resistividad del electrolito, considerando que un 50% de la caída de potencial se utiliza para vencer la resistencia del electrolito. Bueno, lo interesante de este ejercicio es que uno tiene que comprender que cuando uno tiene, ¿cierto?, el potencial de la celda, o el voltaje de la celda, ¿cierto?, ese voltaje de la celda en rigor es una suma, ¿cierto?, de ciertos aportes. Es decir, que el potencial de la celda va a ser igual, ¿cierto?, en primer lugar, ¿cierto?, a la diferencia de potencial que corresponde a la reacción química, ¿cierto?, o la reacción electroquímica, ¿cierto? Ahí hay una diferencia de potencial, más también, por supuesto, el sobrepotencial anódico que se produce, ¿cierto?, más el sobrepotencial catódico. Y acá, ojo que este sobrepotencial catódico siempre va con valor absoluto, porque ese sobrepotencial, ¿cierto?, sabemos que es negativo, entonces por eso es que se coloca con valor absoluto. Y más, ¿cierto?, una caída de voltaje que sufre, ¿cierto?, a través del electrolito, ¿cierto? Y más una caída, ¿cierto?, de potencial que tiene que ver con todo lo que tiene que ver, o sea, una caída de potencial que tiene que ver con las conexiones eléctricas, ¿cierto?, los contactos entre barras, el cablerío, ¿cierto?, el mismo rectificador. Entonces,
toda esa caída de potencial está considerado, ¿cierto?, en ese voltaje de conexiones. ¿Ya? Eso, si yo sumo todo, me debería dar el voltaje de la celda, ¿cierto?, que sería equivalente a esos 0,24 volts. Pero en este caso particular solamente nos están pidiendo calcular la resistividad del electrolito. Y esa resistividad del electrolito tiene directa relación, ¿cierto?, con la caída de voltaje que sufre a través del electrolito. Entonces con ese valor vamos a trabajar, porque en rigor eso es lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, ¿cierto?, la caída de potencial, ¿cierto?, a través del electrolito nos dicen que va a ser igual, ¿cierto?, a el 50% de gain, ¿cierto?, del voltaje de la celda o del potencial de la celda. Entonces, si yo resuelvo esto, ¿cierto?, 50% multiplicado, ¿cierto?, por 0,24 volt, eso nos da un valor de 0,12 volt. O sea, el voltaje asociado, ¿cierto?, al electrolito son 0,12 volt. Pero a mí me están pidiendo la resistividad. Y para calcular la resistividad tenemos que recordar, ¿cierto?, que el voltaje asociado, ¿cierto?, al electrolito es igual a la intensidad multiplicado por la resistividad, ahí aparece la resistividad, y multiplicado, ¿cierto?, por la distancia, ¿cierto?, que existe entre las placas, y por supuesto dividido por el área. Esa es la fórmula que me relaciona la caída de potencial que se sufre en el electrolito, ¿cierto?, y la resistividad. Entonces, basta con despejar la resistividad y la podemos calcular, pero muy fácilmente. Entonces, si yo reordeno, acá voy a escribir de nuevo la relación o la ecuación. Si yo acá despejo resistividad, va a ser igual a la caída de potencial, ¿cierto?, del electrolito multiplicado, ¿cierto?, por el área dividido por la intensidad y, por supuesto, también multiplicado por la distancia. Y ahora bastaría con reemplazar, pero antes de eso, ¿cierto?, tengo que calcular la intensidad. La intensidad, ¿cierto?, se calcula por medio de la densidad de corriente y por el área transversal. En este caso, como estamos viendo la caída, ¿cierto?, de voltaje que existe entre el ánodo y el cátodo, es evidente que tengo que considerar solamente el área de una sola cara. Por lo tanto, la densidad de corriente multiplicado por el área de una sola cara, ¿cierto?, porque entre el ánodo y el cátodo, o entre el cátodo y el ánodo, ¿cierto?, ahí está sufriendo, ¿cierto?, la caída de potencial por medio del electrolito. Entonces tengo que considerar solamente la cara del cátodo, o el área, ¿cierto?, del cátodo, ¿cierto?, de una sola cara. Por lo tanto sería 30,25 por 38,5, ¿cierto? Eso está en pulgada. Si eso yo lo multiplico me quedaría en pulgada al cuadrado. Por lo tanto tengo que hacer la conversión, ¿cierto?, de que un pie al cuadrado es igual, ¿cierto?, a 144 pulgadas al cuadrado. Y por lo tanto se van los pies al cuadrado, se van las pulgadas y también se van las pulgadas al cuadrado. Y eso, llevándolo con mucho cuidado a la calculadora, nos daría un valor de 139,917 amperes. O sea, esa es la intensidad, ¿cierto?, que estaría sucediendo en esa cara, ¿cierto?, en esa área específica del cátodo. Recordad que solamente me estoy centrando, ¿cierto?, en lo que está ocurriendo entre el ánodo y el cátodo, ¿ya? Muy bien, ahora el área, muy sencillo, ¿cierto?, lo mismo. 30,25 por 38,5, ¿cierto? Y ajustando el tema, ¿cierto?, lo vamos a dejar expresado en centímetros. Así que una pulgada es igual a 2,54 centímetros, ¿cierto? Nuevamente una pulgada es igual a 2,54 centímetros, ¿cierto? Se va la pulgada y finalmente me va a quedar el área expresada en centímetro al cuadrado. Perfecto. Entonces el área sería 7.513,695 centímetros cuadrados. Perfecto. La distancia lo dieron en pulgadas, así que eso también lo vamos a llevar a centímetros.
Es decir, la distancia entre el ánodo y el cátodo es de 1,35 pulgadas y por el factor de conversión de que una pulgada es igual a 2,54 centímetros, se simplifican las pulgadas y el resultado me da en centímetros. La calculadora, ¿cierto?, nos da un valor de 3,429 centímetros. Perfecto. O sea, ya tengo intensidad en ampere, tengo el área en centímetro cuadrado, tengo la distancia y tenemos todo. Por lo tanto, si yo reemplazo la fórmula de resistividad, acá lo estoy volviendo a escribir, la resistividad sería igual a la caída de potencial, ¿cierto?, en el electrolito, eso ya lo habíamos calculado recién, 0,12 volts por el área, ahí está, 7513,695 centímetros cuadrados, todo eso dividido por la intensidad, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo en la cara del cátodo, 139,917 amperes, y eso multiplicado por la distancia, que recién la transformamos en centímetros, y nos dio un valor de 3,429 centímetros. Entonces acá yo puedo simplificar ese cuadrado del centímetro con este centímetro, y voltaje dividido en ampere, eso es ohm, por lo tanto nuestro resultado va a quedar expresado en ohm por centímetro. Y es así como se expresa la resistividad. Por lo tanto, ¿cierto?, al llevarlo a la calculadora, toda esta expresión nos da un valor de 1,879 ohm centímetro. Y con eso hemos resuelto el inciso B de este bonito ejercicio, ¿cierto?, que nos compartieron los amigos del Perú. Genial. Muy bueno el ejercicio. Y finalmente la letra C, y creo que esto es lo más fácil que hay, ¿cierto? Nos piden el voltaje y el amperaje de cada rectificador. Recordad que son 4 circuitos, ¿cierto? Y cada circuito va a ir con su propio rectificador. Por lo tanto, en estos circuitos las celdas, ¿cierto?, se conectan en serie. Y si las celdas se conectan en serie, siguen las leyes, ¿cierto?, de los circuitos en serie, ¿cierto? Y en circuito en serie, el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4 más hasta el voltaje n. Entonces, como cada celda tiene 0,24 volts, es lo mismo que yo diga que el voltaje total va a ser igual a las 672 celdas que acabamos de calcular, multiplicado, ¿cierto?, por su respectivo voltaje. Y eso nos da un valor de 161,28 volts. Ese sería, ¿cierto?, el voltaje que va a utilizar, ¿cierto?, cada rectificador. Y en cambio, ¿cierto?, en el amperaje, ¿cierto?, recordad que nosotros hemos calculado la intensidad para una celda. Pero como las celdas están conectadas en serie, ¿qué es lo que dicen los circuitos en serie? Que la intensidad total es igual a la intensidad 1, es igual a la intensidad 2, es igual a la intensidad 3, es igual a la intensidad 4, es igual hasta la intensidad n. Por lo tanto, si yo tengo la intensidad, ¿cierto?, de una celda, esa misma intensidad va a ser la que va a estar arrojando al mismo rectificador. Por lo tanto, el amperaje, ¿cierto?, para este rectificador va a ser el valor que ya habíamos encontrado, ¿cierto?, en una primera instancia, ¿cierto?, en el inciso A. 8394,998 amperes. Y con eso hemos resuelto este bonito ejercicio. Bueno, como siempre, agradecer antes de despedirme, ¿cierto?, todos los mensajes que me llegan, ¿cierto? La verdad es un aliciente, ¿cierto?, a seguir trabajando en este canal. Bueno, ustedes comprenderán que lamentablemente no puedo estar subiendo videos más seguido. A mí me encantaría, pero también me debo a mi trabajo, ¿cierto?, el cual me tiene bastante feliz. Y también ahí estoy dedicado a tiempo completo, así que por lo mismo esa es la razón de por qué no he podido darle un poco más de continuidad al canal. Por supuesto, pueden escribirme, ¿cierto?, a mi correo que debería estar apareciendo. Ahí me pueden hacer algún comentario, alguna crítica, algún reclamo, lo que sea, ¿cierto? Todo es bienvenido para que este canal pueda seguir creciendo, ¿cierto?, así como lo ha venido haciendo este último tiempo.
Es importante, yo considero todos sus comentarios porque es la única forma de mejorar y de que esto siga creciendo. O sea, la idea es seguir evolucionando este humilde canal. Sin nada más que decir, me despido hasta el próximo video. Chau.